La primera vez que Carmen escuchó sobre el asilo de los Olmos, tenía 15 años. Era un rumor entre adolescentes, una leyenda que envolvía al viejo edificio en el bosque. Según contaban, el lugar había sido un hospital psiquiátrico que cerró en los años 70 tras una serie de inexplicables desapariciones, tanto de pacientes como de personal médico. Nadie sabía a ciencia cierta qué había pasado, pero todos aseguraban que algo oscuro habitaba en sus pasillos. 20 años después, Carmen seguía recordando aquellas historias. La vida la había llevado a convertirse en fotógrafa de exploración urbana, especializándose en capturar la belleza y el misterio de lugares abandonados. Por eso, cuando su colega Diego mencionó que había encontrado la ubicación exacta del asilo, no pudo resistirse. Dicen que la entrada principal está sellada, le dijo Diego mientras revisaban un mapa antiguo. Pero hay una ventana rota en el ala este. Es nuestra oportunidad. El plan era simple: llegar antes del anochecer, explorar y fotografiar las ruinas y marcharse antes de que oscureciera. Pero, como suele suceder, nada salió según lo planeado. Llegada al asilo. Carmen y Diego llegaron al borde del bosque poco antes de las 6 de la tarde. El sol ya comenzaba a ocultarse tras las montañas, proyectando sombras alargadas sobre los árboles. El camino hacia el asilo estaba cubierto de maleza, pero aún se distinguía. Avanzaron con cautela, cargando sus mochilas llenas de equipo fotográfico. Cuando finalmente divisaron el edificio, Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El asilo era más imponente de lo que había imaginado, una estructura de ladrillos oscuros, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos. En lo alto, una torre oxidada sobresalía como una espina dorsal torcida. Entraron por la ventana rota del ala este, tal como habían planeado. El interior estaba en ruinas, paredes descascaradas, muebles rotos y grafitis que cubrían cada superficie. Sin embargo, lo más inquietante era el silencio. No había ni el más leve sonido, ni siquiera el crujir de la madera bajo sus pies parecía resonar. ¿No te parece demasiado tranquilo?, susurró Diego. Carmen asintió, pero no dijo nada. Sacó su cámara y comenzó a fotografiar el lugar, tratando de ignorar la creciente sensación de que estaban siendo observados. Ecos del pasado. Avanzaron por un pasillo que conducía a lo que parecía ser el comedor. Allí encontraron mesas oxidadas y sillas volcadas. En una esquina, una pizarra aún mostraba garabatos escritos con tiza, aunque resultaba ilegible por el paso del tiempo. Diego encendió su linterna para iluminar un rincón particularmente oscuro. Entonces lo vieron: una silla de ruedas antigua, colocada perfectamente en el centro de la habitación. No había polvo sobre ella, como si alguien la hubiera movido recientemente. Eso no estaba aquí hace un momento, dijo Carmen, sintiendo un nudo en el estómago. Diego intentó reír, pero su voz sonó forzada. Seguramente fue el viento. Carmen no respondió. En cambio, enfocó su cámara hacia la silla y tomó una foto. Pero cuando revisó la pantalla, su corazón se detuvo. Detrás de la silla, en la penumbra, parecía haber una figura. Diego, mira esto. Diego se acercó, frunciendo el ceño. Debe ser una mancha en la lente. Carmen limpió el objetivo y volvió a tomar la foto. Esta vez, la figura había desaparecido. ¿Ves? Nada de qué preocuparse, dijo Diego, aunque su voz no sonaba convencida. Sin embargo, Carmen no pudo sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. El refugio de las sombras. Decidieron explorar los pisos superiores, donde se encontraban las antiguas habitaciones de los pacientes. Subieron por una escalera que crujía con cada paso, como si estuviera a punto de derrumbarse. El segundo piso era aún más inquietante que el primero. Las puertas de las habitaciones estaban abiertas de par en par y muchas tenían marcas de arañazos en la madera. En una de las habitaciones encontraron un colchón cubierto de moho y manchas oscuras. No quiero saber qué pasó aquí, murmuró Diego. Carmen asintió y tomó otra foto. Mientras el flash iluminaba la habitación, un sonido rompió el silencio, un susurro. ¿Oíste eso?, preguntó Carmen, con el corazón latiéndole con fuerza.
Diego asintió, mirando nerviosamente a su alrededor. Debe ser el viento otra vez. Pero Carmen sabía que no era el viento. El sonido había sido claro, casi como si alguien estuviera susurrando su nombre. Decidieron seguir avanzando, aunque cada paso los hacía sentir más incómodos. Finalmente, llegaron a una habitación al final del pasillo. En su interior había un espejo grande, cubierto de polvo. Carmen sintió un impulso inexplicable de limpiarlo. ¿Qué haces?, preguntó Diego, alarmado. No lo sé. Solo, necesito verlo. Cuando Carmen limpió el espejo, sintió que el mundo se detenía. Su reflejo estaba ahí, pero no estaba sola. Detrás de ella, una figura alta y oscura se alzaba, con ojos que brillaban como brasas. Gritó y se giró, pero no había nada. «Tenemos que irnos», exclamó Diego, agarrándola del brazo. El descenso. Corrieron hacia las escaleras, pero algo había cambiado. Los pasillos parecían más largos y las paredes, más estrechas. Cada paso resonaba como un eco infinito, y la oscuridad parecía acercarse cada vez más. Cuando finalmente llegaron a la planta baja, descubrieron que la ventana por la que habían entrado estaba bloqueada por escombros. «Esto no puede estar pasando», gritó Diego, intentando mover las piedras, pero era inútil. Fue entonces cuando lo escucharon, un coro de voces, susurrando desde las sombras. Los sonidos parecían venir de todas direcciones, envolviéndolos en un crescendo aterrador. Carmen apuntó su linterna hacia el pasillo, pero la luz parecía ser absorbida por la oscuridad. Entonces lo vio, la misma figura que había aparecido en el espejo, avanzando hacia ellos lentamente. «¡Corre!», gritó Diego, pero Carmen estaba paralizada. La figura se detuvo a pocos metros de ella. Podía sentir el aire frío que emanaba, el vacío que parecía consumir todo a su alrededor. Entonces, todo se oscureció. El final. Cuando Carmen despertó, estaba sola. El asilo estaba en completo silencio, y no había rastro de Diego. Su cámara yacía en el suelo, con la lente rota. Intentó encontrar una salida, pero el edificio parecía un laberinto interminable. Finalmente, llegó al comedor, donde encontró algo que la hizo detenerse en seco, su propia imagen, capturada en una foto que no recordaba haber tomado. En ella, estaba de pie junto a la silla de ruedas, pero no estaba sola. Detrás de ella, una figura alta y oscura la observaba. La foto estaba firmada con una palabra escrita en tiza: «Bienvenida». Desde entonces, nadie volvió a escuchar de Carmen ni de Diego. Pero aquellos que se aventuran al asilo de los Olmos juran escuchar susurros en la oscuridad, y algunos dicen haber visto a una mujer con una cámara, vagando sin rumbo por los pasillos. El refugio del Lago Sombrío había sido, décadas atrás, un hotel de lujo que atraía a los ricos y poderosos. Ubicado en medio de un bosque denso y apartado, sus habitaciones ofrecían vistas al lago tranquilo que daba nombre al lugar. Pero en 1978, un incendio devastador consumió gran parte del edificio, dejando atrás solo ruinas y un misterio. Nadie sabía cómo había comenzado el fuego, pero los rumores hablaban de rituales oscuros y apariciones inquietantes. Alicia y Marcos, dos exploradores urbanos en busca de aventuras, decidieron que era el lugar perfecto para su próximo proyecto fotográfico. Ambos eran apasionados de documentar la descomposición de lo que una vez fue hermoso, encontrando poesía en lo abandonado. «Dicen que hay cosas que no deberían fotografiarse», comentó Marcos mientras cargaban el equipo en el auto. «Y por eso estamos aquí», respondió Alicia con una sonrisa desafiante. El camino hacia las ruinas. El viaje al refugio no fue sencillo. El camino estaba cubierto de ramas y raíces que hacían difícil el paso del auto. El sol comenzaba a ocultarse cuando finalmente llegaron a su destino. El hotel se alzaba frente a ellos como una criatura herida, las paredes ennegrecidas por el fuego, las ventanas como ojos vacíos y la entrada principal medio derrumbada. «Es más impresionante de lo que pensé», dijo Alicia, ajustando la correa de su cámara. Marcos asintió,
aunque no parecía tan entusiasmado. Había algo en el aire, una quietud opresiva que no podía ignorar. Entraron por una abertura en la pared lateral, donde los ladrillos habían cedido al paso del tiempo. El interior era un caos, muebles volcados, restos de cortinas calcinadas y charcos de agua estancada que reflejaban el poco luz que entraba. Alicia comenzó a tomar fotos de inmediato, capturando la desolación del lugar. Marcos, mientras tanto, se dedicó a explorar, con una linterna en mano. «No te alejes demasiado», le dijo Alicia, pero él ya había desaparecido en un pasillo oscuro. Susurros en la penumbra. Alicia caminó hacia el vestíbulo principal, donde una gran escalera en espiral conducía a los pisos superiores. A pesar de los años de abandono, aún quedaban restos de lujo, candelabros rotos colgaban del techo, y los mosaicos del suelo, aunque desgastados, contaban historias de una época de esplendor. Fue entonces cuando lo escuchó, un suave susurro, casi imperceptible, que parecía provenir de la escalera. «Marcos, ¿eres tú?», preguntó, pero no hubo respuesta. Decidió subir, cámara en mano, con la esperanza de encontrar algo interesante para fotografiar. Cada paso hacía crujir los peldaños de madera y el aire se volvía más frío con cada metro que avanzaba. Al llegar al segundo piso, encontró un corredor lleno de puertas cerradas. Algunas tenían placas con los números aún legibles, pero otras estaban arrancadas. Al final del pasillo, una puerta estaba entreabierta, dejando escapar un leve parpadeo de luz. Alicia sintió un escalofrío, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Avanzó con cautela y empujó la puerta. La habitación era pequeña, con una cama oxidada en el centro y una ventana rota que dejaba entrar la luz de la luna. Pero lo que realmente llamó su atención fue un espejo grande apoyado contra la pared. Cuando se miró en él, no vio su propio reflejo. En su lugar, la imagen mostraba la habitación tal como debía haber sido décadas atrás, intacta, con muebles elegantes y cortinas de terciopelo. Y en el espejo, una mujer de cabello largo y oscuro la miraba fijamente. Alicia retrocedió, pero al darse la vuelta, la habitación estaba vacía. El lago. Corrió de regreso al vestíbulo, buscando a Marcos. Lo encontró junto a la entrada, mirando fijamente hacia el bosque. «¿Dónde estabas?», preguntó Alicia, aún temblando. «En el lago», respondió él, con la voz distante. «¿Qué?». «Pero el lago está fuera del edificio». Marcos no respondió. En cambio, comenzó a caminar hacia la puerta, como hipnotizado. Alicia intentó detenerlo, pero él era inexplicablemente fuerte. «Marcos, detente», gritó, pero él siguió avanzando. Sin más opción, lo siguió hasta el lago. La luna llena iluminaba el agua, que estaba inmóvil, como un espejo perfecto. Marcos se detuvo en la orilla, mirando fijamente al reflejo. «Ellos están ahí», susurró. «¿Quiénes?», preguntó Alicia, pero su voz temblaba. Entonces lo vio. En el agua no se reflejaban ellos, sino un grupo de figuras oscuras que se alzaban en silencio, con ojos brillantes como brasas. «¡Corre!», gritó Alicia, pero Marcos ya había dado un paso hacia el lago. La oscuridad. Antes de que pudiera alcanzarlo, Marcos desapareció bajo el agua, sin causar ni una sola onda en la superficie. Alicia gritó su nombre, pero no hubo respuesta. El bosque parecía contener la respiración. Cuando finalmente reunió el valor para mirar de nuevo, las figuras habían desaparecido, pero el agua reflejaba algo imposible, la imagen del hotel en llamas. Y entre las llamas, una figura alta y oscura que la observaba directamente. Corrió de regreso al edificio, con la esperanza de encontrar una salida. Pero el refugio había cambiado. Los pasillos eran más largos, las puertas conducían a habitaciones vacías y las escaleras parecían interminables. Finalmente, encontró su cámara tirada en el suelo del vestíbulo. La recogió, con las manos temblando, y revisó las fotos. Las últimas imágenes eran de ella misma, tomadas desde un ángulo imposible, con las figuras del lago acercándose por detrás. Alicia nunca salió del refugio del lago sombrío.
Los pocos exploradores que se han atrevido a visitar el lugar afirman escuchar pasos y risas suaves cerca del agua. Y algunos han encontrado, entre los escombros, fotografías de una mujer desconocida, con los ojos llenos de terror.